Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del libro del Esdras, 10º libro histórico. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esdras consta de 10 capítulos, 280 versículos. El libro de Esdras comienza precisamente donde termina el segundo libro de las Crónicas, con el edicto del rey persa Ciro en el año 538 a.C., el cual permitía el regreso de los judíos a su tierra y autorizaba la reconstrucción del templo de Jerusalén. De ahí en adelante, la narración se concentra en los detalles sobre el regreso de los grupos de judíos que se aventuraron a cruzar el Asia Menor y a reconstruir las ciudades y el templo en la tierra dada por Dios a sus padres. El personaje central de la historia es Esdras, un levita y escriba designado por Artajerjes, rey de Persia, para liderar el regreso a Jerusalén de un segundo grupo de deportados después de 70 años de cautiverio en Babilonia. El libro de Nehemías continúa hablando de Esdras, pero lo que más se destaca de él en este libro es su ejemplo de piedad y su pasión por dar gloria a Dios en su templo y motivar así al pueblo a que recupere su identidad como nación creyente y dedicada al Señor. Importante para tener en cuenta al momento de leer Esdras en compañía de los hijos. El retorno de los deportados y la construcción del templo. La misión de Esdras. Compilado y escrito a comienzos del siglo IV a.C., describe el regreso del pueblo de Dios del exilio, año 538 al 400 a.C. El autor de Esdras es un levita que desea enseñar sobre la importancia de reconocer la ley y el rendir culto a Dios en el templo de Jerusalén. El libro de Esdras, al igual que el resto de los libros históricos, ofrece una interpretación teológica de la historia más que una narración exacta de los hechos. Los libros de Esdras y Nehemías formaban originalmente un solo tratado llamado Esdras y fueron separados cuando se tradujeron al griego en el siglo III y IV a.C. Es posible que hayan sido escritos por el mismo autor de los libros de las Crónicas, pues tienen el mismo propósito de mostrar la importancia del culto en el templo de Jerusalén como fuente de unidad nacional y motivar la reconstrucción de Israel en la fe que le dio origen y lo constituyó como pueblo de Dios. El orden de los acontecimientos no sigue con exactitud los datos de la historia, sino que más bien el propósito teológico de revivir la fe y el culto. Por eso no se sabe con precisión si Nehemías, líder laico que ayudó en el proceso de regreso de Babilonia, existió primero o realmente después de Esdras, quien fue el líder religioso que guió la reorganización del culto. Se desconoce igualmente la fecha exacta en que Esdras llegó a Jerusalén con su grupo. Lo que cuenta para el autor es mostrar la importancia de volver a poner a Dios, su ley y su culto en el centro de la vida del pueblo. El libro de Esdras ofrece un recuento
de las dificultades a que se enfrentaron los pioneros de la reconstrucción. Después de una recuperación entusiasta del templo y del culto, los entonces habitantes de la tierra de Canaán y Samaria se quejaron ante el rey persa del culto ahora establecido en Jerusalén. Por eso fueron obligados durante un tiempo a interrumpir las obras hasta que el rey Darío, año 521-485 a.C., les renovó la autorización y se pudo continuar la reconstrucción del templo y celebrar de nuevo la Pascua judía. Rehacer la vida diaria no fue fácil. Esdras determinó que los judíos casados con extranjeras en Babilonia dejaran a sus mujeres y sus hijos. Esta decisión, que parece cruel a los lectores contemporáneos, también fue cuestionada por los discípulos del profeta Isaías y por el autor de Ruth. Sin embargo, el temor a revivir la idolatría introducida en tiempos de los reyes por las esposas extranjeras fue el argumento que primó en ese tiempo. También preocupaba al pueblo de Israel definir con más claridad quiénes eran herederos auténticos de Israel. Esto implicaba afirmar la línea de sangre y rasgos étnicos y culturales más específicos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.